Bienvenidos a este espacio llamado 40 días con Él, un viaje espiritual que nos va a confrontar, animar y transformar día a día. Si estás aquí, no es casualidad. Dios ya lo tenía en agenda. Durante estos 40 días vamos a hablar de lo real, de nuestro antes, de la libertad, de la duda, de la esperanza, del dolor y de la gloria. Pero sobre todo, vamos a hablar de Él, porque esto no es religión, esto es relación. No es rutina, es renovación, y no es solo para escuchar, es para vivirlo. Presencia, parte 1. Aconteció que al pasar él por los sembrados en un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: «Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?». Marcos 2, 23, 24. ¿Qué tal, familia? Día 28. Hoy empezamos una reflexión en dos partes sobre la presencia. Los fariseos, obsesionados con las reglas del sábado, se pierden lo más importante, la presencia de Dios mismo. Una lección clave para no caer en el legalismo. Ley 101. En realidad, no era ilegal arrancar una espiga de grano en sábado. Dios ordenó que su pueblo descansara cada séptimo día. Y Moisés no especificó que no se encendiera fuego en su observancia, por lo que los judíos preparaban su comida de Shabbat con anticipación. También había una ley ceremonial que prohibía cosas, todas las cuales caían en tres categorías principales: no preparar comida, no hacer ropa o cuero y no construir cosas. Pero no arrancar espigas no estaba en ninguna lista. Dejen que los líderes religiosos exijan más de la gente de lo que Dios exigía a expensas del propósito de la ley. Dios quería que los judíos descansaran porque pasaban sus días haciendo trabajo físico, y el trabajo nunca terminaba. Por amor de Dios, caminaron por el desierto durante 40 años arrastrando sus hogares detrás de ellos. Así que el descanso requerido no era por su bien, sino por el de ellos, al igual que los padres obligan a los pequeños exhaustos a tomar sus siestas. Volvamos a la historia. Y Jesús les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió con los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Marcos 2, 25, 26. En tiempos del Antiguo Testamento, la casa de Dios, conocida como el tabernáculo, era el lugar donde Dios moraba en forma de nube o columna de fuego. Además de su presencia, solo había algunas otras cosas en las dos habitaciones de la tienda. Primero, un candelabro de oro, hecho de oro macizo y que pesaba 75 libras. Tenía 6 brazos. Piensa en un candelabro o en una menorá, con mini lámparas que ardían continuamente como única fuente de luz. Luego, en el altar del incienso, hecho de madera de acacia, cubierto por oro y de 1 metro de altura, ardían 2 veces al día una mezcla especial. Finalmente, una pequeña mesa ornamentada, también hecha de madera de acacia y cubierta de oro, se encontraba frente al candelabro. Sobre ella, los sacerdotes ponían 12 panes. Piensen en matza o pan plano. Los panes se horneaban frescos y se reemplazaban cada semana, reconociendo la presencia constante de Dios con los israelitas. De ahí el nombre de pan de la presencia. Esto está en Éxodo 25:30. Y todo esto para decir que los rituales diarios de encender fuegos, quemar inciensos y hornear pan se hacían para honrar la presencia de Dios, porque Él estaba en la habitación. Pongan un alfiler en esto.
A pesar del gran favor de Dios hacia David y sus consiguientes victorias en el campo de batalla, el tipo podía ser un caso. A menudo dejaba que los impulsos físicos dictaran su comportamiento, y este incidente en peculiar no fue diferente. David estaba en la lista de los más buscados del rey Saúl y estaba cansado, hambriento y huyendo, así que acumuló 3 violaciones. La primera, David entró a la casa de Dios, un lugar donde solo los sacerdotes podían entrar. La segunda, David le mintió al sacerdote, diciéndole que estaba en una misión secreta de Saúl. Y la tercera, David prácticamente exigió comer el pan de la presencia, comida que solo los sacerdotes podían comer. Irónicamente, los fariseos obsesionados con las reglas tenían a David en la más alta estima posible. Pero este nuevo tipo y sus discípulos con su arranque de espigas, ¿cómo se atrevían? ¿Cómo se convertiría en su costumbre? Jesús expuso la hipocresía de su disgusto y redirigió la conversación hacia algo mucho más perturbador. Esto continuará. El tabernáculo, con todos sus rituales, apuntaban a una cosa: la presencia de Dios. Valoramos más las reglas o la relación con aquel que está presente. Mañana seguimos con esta idea. No te la pierdas. Y así terminamos esta entrega. No importa tu punto de partida, si vienes con dudas o con fe. Dios te conoce, te llama por tu nombre. Y en estos 40 días vas a descubrir que no estás solo. Vas a ver que el antes no define tu futuro. Él sí. Esto fue 40 días con Él. Nos escuchamos en el siguiente episodio. No faltes. Esto fue una producción de Vendimia Church.